Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos puedan escuchar en esta hora. Hoy tenemos preparado para usted un testimonio de cambio y transformación de nuestra hermana Glenda, de cómo ella nos va a contar su encuentro con Cristo. Así que, sin más preámbulo, vamos a ver el testimonio. Un día que andaba una mujer lleno de problemas, lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de orgullo, soberbia, vanidad. Vivía en la vanidad, en la soberbia, en el orgullo, con un corazón lleno de odio, lleno de rencor, porque mi hogar se iba destruyendo. Cuando yo más o menos tenía pues mis hijos pequeños, era muy feliz. Mi esposo era un hombre que se preocupaba por todo, estaba atento a todo, siempre salíamos juntos, pero llegó un momento cuando él iba teniendo dinero, iba saliendo adelante, empezó a tener una empresa, cambió su vida, cambió la mía también, porque empecé a sufrir, empecé a llorar, empecé a odiar, a tener mucho rencor, mucho odio en mi corazón. Ahí llegó para mí la desdicha, digo yo, ¿no? Porque mi esposo era diferente. Pero ahí empezó a cambiar porque él empezó a salir, a no llegar a casa 2 días, 3 días, 4 días, una semana. Y yo esperaba y no llegaba. A veces no quería yo despertar cuando dormía, cuando estaba con mis hijos. Decía, ya no quiero abrir mis ojos. Era como que yo quisiera morirme y no despertar, no seguir en ese sueño. Porque al despertar era sufrimiento, esperar a mi esposo que no llegaba y pensar a dónde estaría, con quién estaría. No lo sabía yo, pero yo sé que Dios lo sabía que iba a pasar esas cosas. De repente, por muchas cosas, ¿no? Que uno falla, pero maravilloso Dios. Así llegó la destrucción de mi hogar, porque mi esposo ya tenía más dinero, empezó a tener una empresa. Yo la verdad que yo no quería el dinero, yo decía, yo quisiera ser como aquellas personas que no tienen, que son felices. Yo decía eso, porque cuando salía a la calle con mi esposo no había ese amor. Estábamos resentidos, estábamos enemistados, pero ahí aparentábamos a la gente que éramos felices. A pesar de tener, ¿no? De repente andaba en una camioneta 4x4, pero no había felicidad. Había mucho sufrimiento, mucho odio. Porque a veces las personas que uno ama también les hace daño, porque amaba a mis cuñadas también, pero también me hicieron mucho daño. Y así iba mi vida avanzando, ya mis hijos eran grandes, muchas cosas me pasaron. Pero así iba el sufrimiento y yo decía, ¿cuándo seré feliz? Quizás cuando yo sea más de edad, cuando mi esposo ya sea anciano, tenga 60 años, ahí vendrá la felicidad, pero era mentira. El hogar se iba destruyendo cada día más y más. Y yo iba sufriendo más cada día, a pesar que iba creciendo económicamente. Pero no era feliz, mi hogar no era feliz, mis hijos no eran felices. Mis hijos veían todo el sufrimiento que mi esposo... Ellos sabían lo que pasaba, que no llegaba porque había, yo ahí no lo sabía, pero yo intuía de repente que había otra persona, tercera persona. Y así iba avanzando hasta que un día llegó a mi vida Jesús. Un día llegó una hermana, supuestamente era hermana, llegó y me habló de la palabra de Dios. La verdad que yo no sabía que Dios era real, que Dios existía. Él me dijo si yo leía la palabra de Dios, yo le dije que sí lo leía, que yo no era mala, que yo ayudaba a muchas personas. Me gustaba ayudar a los niños y a los ancianos. Aún todavía yo no era anciana, todavía estaba joven. Y yo le dije eso a ella, ¿no? Y me dice ella sabía de la palabra de Dios, me dice, no, tú tienes que buscar a Dios ahora que tienes esos problemas, búscalo a Dios. Pero no me dijo que Dios iba a resolver el problema, ¿no? Que Dios me iba a cambiar, no me dijo eso, solamente me dijo eso, busca a Dios. Y hasta me dijo que me iba a meter en un lugar, y yo le dije, ya, bueno, quiero ir, pero cuando yo decida. Hay muchas veces que nosotros decimos eso, ¿no? Que yo sí amo a Dios, que yo hago muchas cosas buenas por las personas,
que yo voy a decidir. Yo le dije eso a la hermana. Y un día decidí, había pasado como 3 meses quizás, y yo un mes o 3 meses le dije, quiero ir a ese lugar donde tú vas. Y ella me dio un abrazo tan grande que no entendía qué era hasta que conocí a Dios. Me abrazó y me dijo, te amo mucho, Cristo te ama mucho, me dijo. ¡Aleluya! Y ese abrazo era tan grande, tan hermoso, tan precioso, que yo lo sentí. Nunca nadie me había abrazado así, nunca me había dicho que me amaba así, de esa manera. Pero sabía que era Jesús, que me estaba abrazando, que me decía que me amaba. Él nos ama mucho. Y yo le dije, ya, yo voy a ir. Al otro día fue algo tan hermoso, y fui a un encuentro, ahí tuve un encuentro con el Señor. El Señor pudo cambiar mi vida, porque yo era una mujer llena de odio, llena de resentimiento, ganas de venganza, de vengarme de las personas que me habían hecho mucho daño. Porque yo decía, cuando llegaba mi cuñada a mi casa, yo me recibía en la puerta. No la quería dejar pasar porque ella me había hecho mucho daño, me había quitado todo. Maravilloso es el Señor. Pero ese día que llegó Cristo a mi vida, cambió todo, sacó el odio, el rencor, el resentimiento, la vanidad, el orgullo, la soberbia, ese dolor que yo tenía por muchos años que había estado en mi corazón. El Señor cambió todo, me llenó de su amor. Al poder conocer a Dios, al poder saber que Dios había muerto por mis pecados, por todo lo que yo había hecho. Ahí entendí que yo no amaba a Dios, que yo no había ayudado a nadie. Cuando uno no tiene el amor de Cristo, uno no puede hacer nada bueno. Maravilloso Jesús. Gracias. Así cambió el Señor mi vida en ese día que yo tuve un encuentro con Él. Él pudo cambiar mi corazón. Pude perdonar a mis cuñadas, pude perdonar a mi esposo, a todas aquellas personas que me habían hecho daño, pude perdonar porque había el amor de Dios. Ese amor, ese hermoso que nos da el Señor cuando lo conocemos. Gracias, Dios. Maravilloso Dios. Así puede cambiar su vida, amigos, amigas. El Señor llega a su vida, entonces va a cambiar todo. Él cambió mi corazón. Mis hijos pudieron entender que yo era otra persona, mi esposo también. Aleluya. Pero de ahí para adelante soy una mujer feliz. Ahora sirvo al Señor y le doy las gracias por todo lo que ha hecho el Señor. Que Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos los amigos, vecinos que nos están escuchando ahí en la comunidad. Hemos escuchado el testimonio de nuestra hermana Glenda Quispe. Este fue un evangelismo en la calle en el distrito de Los Molinos, aquí en Ica, hace muchos años, compartiendo con los hermanos, con los jóvenes solteros. Hoy muchos se han casado, pero cómo el poder transformador de Cristo puede cambiar el corazón herido de una persona. La traición es algo no se puede perdonar humanamente. Solamente el amor de Dios puede sanar los corazones heridos. Si usted está atravesando por esta situación difícil, por una traición que le hayan hecho o por un adulterio que hayan cometido hacia su persona, yo quiero decirle que el amor de Dios puede sanar esa herida, pero que quedarán cicatrices para que se recuerde de que hay un Dios que ha sanado su corazón. Invite a Cristo a su vida y será de mucha bendición usted para otros. Este es nuestro canal, suscríbase, active la campanita para que le lleguen todos nuestros videos cada vez que subamos y déjenos sus comentarios aquí abajito para seguir trayendo más contenido. Que el Señor le bendiga. Amén. Su amigo y hermano en la fe, Miguel Mejía. Hasta la próxima.